María Alfonso Cabanzo. Esta es la primera lección del curso de razonamiento matemático y verbal. Vamos a ver simbolización de proposiciones. En este pequeño video vamos a tener tres secciones. La primera, vamos a explicar brevemente la distinción entre proposiciones atómicas y moleculares. En la segunda sección vamos a explicar cómo funcionan algunas proposiciones más complejas. Estas proposiciones complejas a veces nos pueden confundir un poco, entonces vamos a explicar ese tema. Y voy a finalizar presentándoles una breve explicación sobre el sentido de las proposiciones simples y complejas que se arman con este ejercicio de simbolización. Bueno, en la lógica tenemos dos tipos de proposiciones: las proposiciones atómicas y las proposiciones moleculares. Las proposiciones atómicas son aquellas compuestas únicamente por sujeto y predicado, y no más. Mientras que las proposiciones moleculares son aquellas que tienen términos de enlace. ¿Cuáles son los términos de enlace? No, y, o, sí, entonces. Por ejemplo, si tenemos una proposición atómica Juan baila y queremos formar una proposición molecular, le ponemos una negación: Juan no baila. Esto ya es una proposición molecular porque tiene un término de enlace. Si tenemos dos proposiciones atómicas como Juan canta y María corre, las podemos pegar con el término de enlace y. Juan canta y María corre. También la podemos pegar con el término de enlace o. Juan canta o María corre. Y también las podemos pegar con el término de enlace sí, entonces. Si Juan canta, entonces María corre. Esa sería la distinción entre las proposiciones atómicas y las moleculares. Eso es lo que tiene que ver con el lenguaje natural. Si nosotros queremos utilizar un lenguaje formal, las proposiciones se van a representar como letras mayúsculas: Juan baila, José canta, María corre y Laura duerme. P, Q, R, S representarían proposiciones atómicas, y los conectores o términos de enlace se representarían, en este caso, como palito que baja negación, ampersand sería la I, B sería la O, y esta flechita sería el sí, entonces. Es importante notar que la forma lógica se ve diferente a la forma gramatical natural. Es decir, que nosotros no representamos esto así, Juan no baila, sino que lo representamos de la siguiente manera. No podemos hacer esto, porque no sabríamos dónde queda la proposición ahí. Tenemos que hacer lo siguiente: negación P. Juan canta y María corre quedaría representada como Q y R. Laura duerme o María corre, pues quedaría representada como S o L. Y en este caso, si Juan baila, entonces Laura duerme. Nótese que en el caso de la negación y el sí, entonces, la forma varía un poco en el lenguaje lógico con respecto al lenguaje natural. La negación aquí va adelante, no va en la mitad. No se puede pintar una negación en la mitad de la proposición, quedaría algo así, y eso no se entiende. Y en el caso del sí, entonces, este sí desaparece en la representación, pero se lee de esta manera: si P, entonces S. Se escribe así, pero se pronuncia si P, entonces S.
esta parte se llama proposición negada. Cada uno de estos componentes pues son los componentes de la conjunción, componentes de la disyunción, componentes del condicional. Ya saben ustedes que el lado izquierdo se llama antecedente y el lado derecho se llama consecuente solamente en el condicional. Y esto es lo único que tenemos que tener en cuenta para la simbolización de proposiciones. Gracias. Bueno, ya vimos que había dos tipos de proposiciones, las atómicas y las moleculares, o como yo las llamo, las simples y las complejas. Pero las proposiciones complejas pueden ser mucho más complejas de lo que habíamos visto la vez pasada. Miremos esta que está aquí. Si Juan es estudiante o Juana baila, coma, María sale a jugar. Resulta que aquí hay más de un término de enlace. Por un lado está el sí, entonces, y por el otro lado está el o. ¿Qué sucede? Este término de enlace es un condicional. Sabemos que el condicional tiene dos componentes, un antecedente y un consecuente. El antecedente es el término que está a la izquierda del entonces y el consecuente es el término que está a la derecha del entonces. Sin embargo, aquí no aparece el entonces. ¿Qué se hizo? Si Juan es estudiante o Juana baila, coma, María sale a jugar. Ese entonces fue reemplazado por esta coma, que es muy usual en el lenguaje natural. Es decir, que aquí tenemos un antecedente que a su vez está compuesto por un término de enlace, la disyunción. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros aquí es poner unos paréntesis para señalar el antecedente y separarlo del consecuente. Vamos a utilizar la proposición Juan es estudiante, simbolizada mediante P, la disyunción. Juana baila con Q, esto va entre paréntesis. Representamos el condicional y el consecuente sería R. María sale a jugar. Esta sería la forma lógica de esta proposición aquí. Es muy importante tener en cuenta la utilización de estos paréntesis en el lenguaje lógico y la utilización de las comas y demás signos de puntuación en el lenguaje natural. Es gracias a esta coma que nosotros sabemos que aquí tenemos un condicional y que todo esto es el antecedente. Que esta disyunción, esta O, únicamente alcanza esta proposición y esta otra proposición. Es un error muy común no fijarse en estas estructuras internas. Veamos un ejemplo con una proposición un poco diferente, una proposición de carácter matemático. Aquí tenemos que si x es diferente de y, entonces z es mayor que 5. También es un condicional, también tiene un antecedente y tiene un consecuente. Este sería el antecedente, este sería el consecuente. Y aquí también aparece un error muy común. Nótese que aquí dice x no es igual a y. Es decir, que este antecedente también es una proposición molecular. ¿Cuál es el término de enlace de esta proposición? El no. Entonces, ¿cómo quedaría representada esta proposición? P negado. Entonces, y z es mayor que 5, podemos llamarla Q. Si quieren ustedes pueden poner estos paréntesis acá para indicar el antecedente y el consecuente. Acá. No olviden entonces que el igual negado es una negación, que esto es una proposición molecular, no es una proposición simple. A diferencia, por ejemplo, de María sale a jugar. Recuerden también que estos paréntesis se pueden quitar acá.
Sabemos que el término de enlace más importante aquí es el condicional, entonces no hay necesidad de poner los paréntesis. Estos también se pueden quitar. E incluso podemos adoptar la convención de que el condicional siempre va a valer más que una disyunción y podemos quitar estos paréntesis acá. Y ahí ya es mucho más fácil de leer la expresión. Bueno, ahora voy a explicarles un tema importante con respecto al sentido de las proposiciones que estamos armando acá. Veamos esta. Si Juan canta, entonces el dólar llegará al tope de los 5.000 pesos. Aquí tenemos un término de enlace, un conector, que es el si entonces. Y tenemos dos proposiciones atómicas. Por un lado Juan canta, S. Y por el otro lado, el dólar llegará al tope de los 5.000 pesos. El antecedente Juan canta, el consecuente T, y la proposición queda S, entonces T. Esto que hemos hecho aquí abajo es una traducción de una lengua natural, como es el español, a un lenguaje formal, que es el lenguaje de la lógica de proposiciones. Si nosotros miramos cada una de estas proposiciones por separado, pues cada una de ellas va a tener un sentido, un significado específico. Juan canta, significa algo. Y el dólar llegará al tope de los 5.000 pesos. Tiene otro sentido diferente. Pero miren que al unir estas dos proposiciones con este condicional, pues el resultado no tiene mucho sentido. Si Juan canta, entonces el dólar llegará al tope de los 5.000. Eso obedece a que en este curso o en esta parte del curso únicamente nos va a interesar la estructura formal de la proposición, la estructura lógica. Esta es su estructura lógica y por el momento no interesa que esta frase hable sobre una cosa y esta hable sobre otra cosa. Por eso es una disciplina formal. Eso tiene que ver con un tema que veremos un poco más adelante, que es la distinción entre sintaxis y semántica. Esta es la sintaxis de nuestro lenguaje formal. Nos muestra la relación entre los signos y es lo único que nos interesa. Y más adelante veremos lo relacionado con la semántica también desde una perspectiva bastante abstracta, de tal manera que por ahora, si en los ejercicios ustedes encuentran que les resultan unas proposiciones estrambóticas como esta, si Juan canta, el dólar llegará al tope de los 5.000 pesos, pero no pasa nada por el momento. Simplemente armen las proposiciones complejas o las proposiciones moleculares utilizando los términos de enlace sin preocuparse mucho por el resultado. Si el resultado suena algo extraño, si una proposición no tiene que ver con la otra, por ahora no pasa nada. Después vamos a ver qué sucede. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.